hay un integrado, vamos a volver a los televisores anteriores. Sería bueno como hablar un poquito entonces de microjungla, porque ya sabemos las condiciones básicas del micro. Entonces, ¿qué haríamos de pronto en un microjungla para no cambiarlo, pues? Ah, sí, sí, porque el microjungla se supone pues que puede arrancar la parte del micro, pero la parte de la jungla quedarse y entonces dice uno, como se trata de un solo integrado, entonces necesito más pistas para no cambiarlo innecesariamente y al contrario, para no demorarme en cambiarlo cuando hay algo que debo tener en cuenta y está sucediendo y no me he percatado de ello. En el caso presente tenemos un TDA 11115, es más o Sí, menos, sí, es el integrado. este es un televisor que en Colombia viene con la marca Hyundai o Simply. Bueno, También Sankei. En otros países, pues no sé, pero es un chasis común y falla, falla mucho. Vamos a ver un poquito de las condiciones de trabajo. aquí en el plano nos ayudan separando a través de una línea segmentada la parte del MCU, o sea, el microcontrolador, y la parte de la jungla a la izquierda. Vale, Este televisor que estamos viendo en este momento es un televisor chino, convencional. Entonces, la parte de la derecha tengo las condiciones que les decía ahora. El cristal oscilador, la parte de key, la parte de BDD de standby, la parte de datos y reloj, la entrada que es a través de key, la parte de entrada de remoto, la salida de power o standby que se llama aquí pin 38. Esa es las condiciones de funcionamiento para la parte del microcontrolador. Muy bien. Ahora, si yo no tengo orden de encendido, la parte derecha del micro es la que tengo que examinar. Y si teniendo sus condiciones no funciona, entonces diría yo, el, el micro está malo. Como les digo, a veces el cristal puede ser causa de estos, de ese mal comportamiento y en un caso como ese, este cristal es de 24.576. sí, es muy escaso. Bueno, ya lo conseguí en la China, ya se consigue y falla. Ese cristal falla mucho. Por ahí en alguna charla anterior hablé sobre él, les recuerdo. El televisor no prende y entonces uno empieza a buscar condiciones de trabajo y cuando pone la punta del multímetro en el cristal, el televisor prende. Eso, Lo apaga, no prende, vuelve y hace la misma prueba y de nuevo arranca. Ese es el cristal malo. eso. 24.576. Muy bien. Ahora, si el televisor prende, entonces ya hay que ver, o sea, prende, no digamos que totalmente, pero por lo menos da la orden de encendido por la pata 38. La orden de standby por la pata 38. Si la orden de standby por la pata 38 hace que la fuente trabaje como debe y que a la jungla llegue el voltaje de alimentación para la oscilación horizontal, entonces hay que seguir buscando el problema en la zona de jungla. Nos guiamos para buscar la alimentación que corresponde al circuito horizontal. Tenemos que nos guiamos por el pin 56, que es la salida de oscilación horizontal. Y tenemos que cerquita de ese hay un terminal que se llama VP3 y debe tener 5 voltios. 5 voltios. Vamos a ver si además de este VP3 hay otros terminales de polarización en esta zona de la jungla. Profe, o sea que la alimentación es independiente, una para el micro
y otra para la jungla. Eso se da en todos los casos. Cuando es microjungla, generalmente diría yo que 100% de las veces, no recuerdo alguno que sea distinto, tienen alimentaciones por un lado de stand-by y por otro lado otras alimentaciones que aunque tengan el mismo valor de la de stand-by, no llegan en el mismo momento ni desde el mismo lugar. Por ejemplo, este pin 54 dice VP3 5 voltios. Y las alimentaciones de stand-by acá son 3.3 voltios y llegan al pin 33, la alimentación del micro. Entonces vemos que son dos alimentaciones distintas. Además, habíamos dicho hace un momento que íbamos a buscar si fuera de ese VP3 hay otras alimentaciones. Y efectivamente aquí tenemos uno de 8 voltios por el pin 3 para audio. Si el aparato no prende, esa le restamos importancia, por lo menos inicialmente, porque esa no es necesaria para que el televisor encienda. Pero hay otra que llama BP2 y también es 5 voltios. Pero como está en paralelo con la misma del BP3, entonces esa alimentación también tiene que presentarse en el mismo momento y por la misma cantidad que la de la zona horizontal que procede del mismo lugar. Mire, aquí dice más 5 voltios, está a través de una bobinita. Y aquí también dice más 5 voltios, está a través de otra bobinita. Estas bobinitas normalmente miden muy poquito. Entonces la fuente, si no está aquí, tampoco va a estar en el otro lugar. Y miremos si hay alguna otra alimentación en este lado. Aquí dice BP1. BP1. Bueno, y también viene del mismo lugar, 5 voltios. Significa entonces que esos 5 voltios deben aparecer en esos 3 puntos de la jungla como consecuencia del encendido, para que haya oscilación horizontal. Oscilación horizontal. Esa oscilación horizontal sale por el pin 56. Pero si la oscilación horizontal no sale, entonces nosotros debemos estar, antes de echarle culpa a la jungla, estar seguros de que no haya algún terminal de protección que de pronto se esté activando. Entonces, normalmente, en un caso como estos, uno debe medir, sea con frecuencímetro, sea con el tester en la escala pequeña de alterna, en una escala pequeña de alterna, poniendo en el pin de oscilación horizontal. Si en el primer instante sale oscilación y luego se detiene, por lo menos darnos cuenta de que sí hubo oscilación horizontal en ese pin 56 en el primer instante. Eso se detecta, como les digo, con frecuencímetro, con osciloscopio o con el tester en la escala de AC. Si esa oscilación está presente por un instante y luego se detiene, yo todavía no le echo la culpa a que el micro está malo. Debo saber si hay algún elemento que haga que este integrado se proteja. Entonces habría que buscar algún terminal que se llame protección, que se llame rayos X, que se llame EHT o algo por el estilo. Entonces vamos a mirar, aquí dice EHT y viene de algún lugar de la zona horizontal. Ese EHT nos pone en el valor 2.2 voltios. Y vamos a ver de dónde viene concretamente. Aquí cogemos el lugar de donde viene. Viene de ABL. Viene de ABL. En este caso, la función EHT para esta jungla es netamente ABL. Hay lugares o junglas donde esa función significa censo de rayos X. Aquí en este caso, esta no está conectada de modo que podamos decir
que podría ser objeto de algún disparo de protección. Ahora, a veces podría suceder que el televisor prenda por un instante y luego se apague. Prenda por un instante y luego se apague. Eso podría ser debido, por ejemplo, a una protección porque vertical no funcione o funcione incorrectamente. Entonces hay que mirar si en la jungla que estamos observando haya alguna razón que tenga que ver con protección vertical. Para eso, en este caso, bueno, pero a ver, antes de ir allá, yo veo que aquí en el pin 48 nos llaman BCL y nos están diciendo que ABL, pin 48, y luego el pin de EHT. Entonces no dejemos eso sin mirar, no dejemos eso sin mirar. Aquí dice ABL y aquí dice EHT, EHT, Pegado de 8 voltios. 8 voltios, 8 voltios, fuente de 8 voltios. Hay un divisor de tensión. Bueno, en un caso como este, de pronto podría ser factible. Pero de pronto podría ser factible que el terminal 8 de este integrado, si superara el valor de 2.2 voltios, se disparara por protección de extra alta tensión, EHT, que es lo que significa. Porque, aunque ahora habíamos dicho que no, que se refería a ABL, veo que aquí en el pin 47, incluso 48, está lo que se refiere a control automático de brillo. Ajá. Muy bien. Cuando decíamos que por vertical podría llegar a protegerse, entonces uno, cuando está examinando un plano así, mira vertical, observa las entradas que vienen desde la jungla, entra aquí al terminal 1 y al terminal 7 de vertical y se fija si de vertical hacia la jungla, con dirección hacia la jungla, hay alguna salida. Aquí hay dos flechas de salida, pero estas son las dos flechas que dicen estas dos fuentes son más y menos 15 voltios para alimentar el integrado. Normalmente se usa la onda de pump up para censarla en los televisores que tienen protección vertical. En este caso no parece haber ese tipo de protección por vertical. Los chinos no son muy protegidos. Exacto, no siempre en estos televisores chinos hay protección por vertical. Muy bien. Entonces, recapitulando, estamos tratando de establecer si la jungla tiene motivos de ser cambiada cuando en este caso se encuentran los dos integrados, micro y jungla, dentro de una misma cápsula y tenemos que el aparato prende o trata de encender y podría dar oscilación por un instante o incluso prender instantáneamente y luego apagarse. Entonces, esas son esas condiciones que hay que mirar. Si los PCCs, ese PCC de 5 voltios que debe aparecer en estos tres puntos, si hay salida horizontal y en este caso si el EHT no se sube de valor, está diciendo 2,2 voltios. Presumo que al estar conectada esta línea de EHT a la fuente de 8 voltios, podría darse el caso de que de pronto, si esta fuente se subiera, este valor en el pin de EHT diera lugar a disparo del sistema. Estos 8 voltios
Habría que ver, posiblemente vengan, a ver, del flyback no parece. Aquí en el flyback dice 180 voltios. Esa es una fuente. Esta es Más el bien. colector de salida horizontal y este es más B. De resto es tierra y ABL. No tiene otra... Hay filamento. Entonces quiere decir que los 8 voltios deben venir de la De fuente. la fuente. De la fuente. Si los 8 voltios en la fuente se suben y están siendo censados por el pin de EHT, significa es un protector para rayos X, puesto que si los 8 voltios se suben, significa que se suben los 110 y se puede generar rayos X. Entonces ahí hay una razón muy sana para sospechar que el elemento puede estarse protegiendo por ese lado. Profe, a ver, la idea de esta charla es tratar el integrado, descartar lo más posible con estas pruebas que estamos viendo. A ver, uno no siempre tiene la facilidad del integrado, entonces a veces está en un sitio alejado del almacén de repuestos. Entonces, finalmente logró conseguirlo, de pronto no muy barato, lo cambió y ahí donde empieza Cristo a padecer porque la falla sigue igual. Entonces, la idea es tener bien todos los elementos antes de decir cámbielo. La otra es llamar al profe, pero es que qué pena con el profe, de pronto está muy ocupado, entonces vamos a tratar de que en esta charla, No, y además de eso, yo no me las sé todas, no me sé ni siquiera la mitad. De modo que es preciso que todos estemos lo más iluminaditos posible. Pero claro, estamos tratando de examinar posibilidades y de eso se trata, de ir prevenidos, de ir como lo más bien preparados posible. sí, no, y básicamente, por ejemplo, en el caso mío, que soy de formación empírica, empezamos como cacharreros, como llamamos aquí en Colombia, entonces, bueno, uno va adquiriendo ciertas habilidades y destrezas para esto. Le voy a preguntar algo, aquí en el integrado, uno ve aquí en el integrado que hay unos voltajes. Voy a hablar de algunos, por ejemplo, terminal 1 dice 1.5 voltios, terminal 2.5, terminal 3.8, bueno, terminal 6, 2.2. Si yo soy juicioso en la medida de voltajes, entonces echo mano del manual, en este momento el diagrama, y con el multímetro voy comparando estos voltajes. Si yo veo que los voltajes principales están presentes, por ejemplo, el del terminal 2 y 3, 8 y 5 voltios, pero los otros no están presentes, por decir algo, terminal 6, 2.2, 7, 2.6, yo puedo sospechar de que este integrado necesita reemplazo. Es bueno cuando uno está mirando el integrado y tomando voltajes, saber a qué se refieren los nombres de los terminales para comprender si una diferencia apreciable con el plano se corresponde con la zona que yo estoy investigando. Por decir algo, por decir algo. Supongamos que yo estoy mirando la zona de horizontal o la zona de video. Vamos a ver la zona de video. Estoy mirando que no hay video, que no hay video. Y en determinado momento el pin 7 o el pin 6 o el pin 3 no me dan los voltajes correctos. Pero aquí mirándolo rápidamente sé que los tres terminales que he nombrado, el 3, el 6 y el 7, se refieren a audio. Y yo estoy buscando video. En ese caso puedo encontrar esos voltajes completamente alejados y
no tengo por qué decir que si esos voltajes están alejados, mi video es por esa razón que está ausente. Estoy buscando el abogado Río arriba, entonces. Exactamente, hay que mirar en el integrado las zonas que se corresponden con el problema que yo tengo para hacerles caso en la medición de voltajes. Eso no se logra en un 2x3 ni de la noche a la mañana. Todas las cosas que uno termina sabiendo, las sabe porque en un momento dado no se ha limitado a mirar el aparato o el plano cuando necesita reparar una falla, sino que se ha puesto en otros momentos a mirar el plano o el aparato cuando está bueno, cuando tiene tiempo y tiene el aparato en la mesa, pero el plano, el diagrama en bloques, las hojas de datos, etcétera, me dan datos que me aportan. Es como decir, un jugador de fútbol no solamente tiene que jugar fútbol para estar bien preparado, tiene que levantar pesas, tiene que nadar, tiene que hacer una cantidad de cosas aparentemente no relacionadas con el partido de fútbol, pero que lo van a hacer que tenga un buen estado físico. El buen estado físico-mental de nosotros se, se da cuando, cuando nosotros le dedicamos tiempo al aprendizaje en momentos que no solamente tengan que ver con el propio de una reparación dada. O sea, profe, nos está mandando a estudiar. A estudiar, exactamente. Entonces veo la importancia de sectorizar en este caso entonces el integrado. A ver, miremos por ejemplo cuando el televisor tiene problemas de color, bien sea que le falte el azul, el rojo o el verde, para no echarle la... Entonces yo digo, bueno, aquí hay dos cosas, o es la pantalla, el tubo, o es el micro. Entonces yo veo que aquí hay una lectura de terminales 44, 45 y 46, y ese es un circuito, no sé si el término lo valga, simétrico, porque en cada terminal hay salida de 2.2 voltios. Entonces, la técnica que yo utilizaría en este caso sería levantar las resistencias, estas tres resistencias, y medir el voltaje. Si el voltaje está parejo aquí, entonces el micro está bueno, profe. Bueno, es factible, es factible. Aun cuando esa pregunta es de las que no se puede responder sí o no y quedar completa la Que respuesta. sea como palabra, Sí, exactamente. palabra de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los voltajes que le toman en la mesa del que está haciendo el plano en la fábrica, los toman con determinada señal inyectada. No están viendo ningún canal, ninguna telenovela, sino que están viendo un patrón de colores. eh, El mm, indio. ¿Se exacto, acuerda del indio? sí, algo como eso, que está dando una imagen fija. Entonces, por eso nos están diciendo pin 46, 45 y 44 tienen 2,2 voltios. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, yo, si tengo el televisor, por ejemplo, conectado y sin antena, y en la pantalla se pone azul y las otras dos se mutean, entonces me estaría dando por el pin 44 salida, pero por el pin 45 y 46 me estaría dando un voltaje muy bajo y estaría excitando el Ah, azul, ya, ¿cierto? ya, el voltaje varía de acuerdo Entonces el al voltaje color. varía de acuerdo con eso. Ya. Ahora, si el televisor tiene deshabilitada la pantalla azul, tiene deshabilitada la pantalla azul y yo no le tengo señal, entonces los voltajes sí deben ser relativamente parecidos, ¿cierto? Ya. Ahora hay que ver si estando parecidos, el problema es que la señal está muy baja o que a la salida hay un problema o que la pantalla está agotada.
porque no es lo mismo decir 2,2 voltios que decir 0,5 voltios así esté parejo en los tres salidas, o decir 3,3 voltios. Con 3,3 voltios o más, en un caso como este, yo me atrevería a decir, la pantalla está muy brillante, está casi blanca. Con 0,5 voltios en los tres, diría, la pantalla está negra. Entonces, el hecho de que esté parejo los tres salidas no me da una indicación diferente de que las tres tienen un mismo nivel, pero también hay que ver si esto tiene circuito de IK. En el pin 47 tiene entrada de IK. ¿Y qué pasa cuando la entrada de IK está conectada en una jungla? Pues que esa misma entrada incide en las salidas. Las salidas pueden estar muteadas, pero el problema podría estar en la pantalla o en algún elemento de la pantalla. Entonces, todo eso en este caso no podríamos dar una respuesta categórica y decir que con eso quedamos contentos y ya muy bien preparados. Hay que entrar a mirar todos los más y los menos que se relacionan con el aspecto de video, ¿cierto? Profe, hablemos de un temita que planteé al inicio de la charla y es lo que llamo yo un voltaje falso. Entonces estoy midiendo con el multímetro los voltajes del integrado y sucede que ese voltaje es engañoso. O sea, en realidad el multímetro me da alguna lectura, pero el voltaje no existe. Puede haber, no sé, una resistencia desvalorizada. ¿Cómo compruebo yo que ese voltaje en realidad es efectivo? Si el voltaje, a ver, la importancia de una medida depende. Por ejemplo, en el caso de la fuente, sea que la fuente esté entrando a la jungla, supongamos que sea una fuente y esté entrando a la jungla. Si el voltaje en el pin de entrada de la jungla, supongamos que sean los 5 voltios, yo sé, hace un momento lo vimos, que en esta jungla tiene tres patas por donde deben entrar la fuente de 5 voltios a través de tres bobinitas. Una de ellas está en el pin 2 y se llama BP2. Hay otra que es BP1 y hay otra que es BP3. Dejémosla en BP2. Supongamos que yo en BP2 no encuentro el voltaje, pero desconectando esos tres terminales encuentro el voltaje. Y resulta que ninguno de los tres terminales está en corto. Entonces ahí en un caso como ese digo, ¿será que el voltaje que me está alimentando estas patas de la jungla sí es real o es que se está... ¿Por qué se podría estar cayendo ese voltaje? Porque la salida, entre la salida de la fuente y los terminales de la jungla hay una alta resistencia. Cuando no hay carga, cuando yo solamente mido y el tester es una carga muy chiquita, el tester no carga. Entonces yo mido con el tester y los pines desconectados y encuentro los 5 voltios. Pero conecto cualquiera de los tres pines y los 5 voltios se caen. ¿Qué quiero decir? El problema entonces está atrás. Porque los tres pines no está ninguno en corto y se necesitan 5 voltios. Significaría la fuente que me entrega los 5 voltios tiene una resistencia muy alta en la salida y esa resistencia cuando se conecta pasa a dar una caída de tensión muy grande porque la resistencia es muy alta. Ley de Ohm, física ley de Ohm. O aquí está el transistor V502. V502. El transistor podría estar dando 5 voltios, pero a la hora de la verdad caerse los 5 voltios. ¿Qué diría yo? El transistor deteriorado, posiblemente deteriorado. O la fuente de entrada al transistor, la fuente de la cual se derivan los 5 voltios, que es otra fuente de 11 voltios, tampoco está suficiente. Supongamos que esa fuente, en vez de estar en 11 voltios, estaría en 5 voltios también. Por esa razón, entonces se está cayendo. En fin, hay una cantidad de cosas posibles que habría que reducirse al punto de fuente
a buscarlo. Otra alternativa podría ser, para ese caso, coger con una fuente independiente y alimentar el punto de la jungla. Si la fuente se mantiene con los 3 pines conectados y yo lo estoy alimentando con una fuente independiente, yo digo, el problema realmente tengo que ir a buscarlo en el origen de ese voltaje. En Con- el origen de ese voltaje. Conozco un técnico que él utiliza mucho una fuente auxiliar y él no quita, en este caso, el transistor. Él pega del circuito los 5 voltios. Eso no es malo. No. Conectar la fuente de mi taller en paralelo con la salida de estos 5 voltios simplemente le va a dar más corriente a la salida de 5 voltios más 5 voltios que dice aquí en el filtro C509. Le va a dar más corriente, entonces no hay ningún problema en conectarla ahí en paralelo. Si yo estoy comprobando que no hay corto, todavía estoy siendo más precavido, pero aún así, normalmente las fuentes de taller traen protección contra corto, entonces el voltaje se cae, pero la fuente no me echa humo. Ok. Entonces, por ahora, de lo que hemos visto hasta hoy, los integrados o se deterioran físicamente, que era lo que estábamos mostrando al principio, no exige mayor análisis, se ponen en corto, entonces una técnica sería identificar el terminal a tierra y con el multímetro en escala de continuidad ir checando uno por uno a ver si alguno nos mide corto, ¿cierto? No debe medir continuidad con tierra en ningún otro terminal o hay excepciones. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, del micro o del microjungla que estábamos analizando hace un momento, yo debo, ante un problema de que el aparato llegó apagado, primero preguntarle al usuario, al cliente, cómo se dañó el aparato. Y si es un LCD, con mayor razón. ¿Por qué? Porque si él me dice, estaba funcionando y hubo una descarga eléctrica, entonces yo sé que esa descarga eléctrica puede no solamente haber dañado la fuente, sino que puede haber dañado otras cosas además de la fuente. Si nos dice, el aparato estaba conectado y apagado y al otro día lo fuimos a prender y ya no prendió. Entonces yo digo, si hubo descarga, esa descarga puede haber cogido la fuente, pero el micro muy posiblemente no, porque estaba apagado. Pero claro, si la fuente de standby de pronto se exageró en ese momento, se subió de valor por la descontrol que causa la descarga, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si el problema entró por antena, pues hombre, mirar el sintonizador. Pero, con referencia a tu pregunta concreta, cuando uno sabe que vino mal a la fuente, pero no sabe si arreglarlas va a solucionar el problema, lo primero que debe saber siquiera para metérsele a trabajar o saber si justifica o no metérsele a trabajar es mirar los terminales que no son tierra en el micro y comprobar si alguno de ellos tiene continuidad con tierra. Porque de esa manera me estoy ahorrando mucho trabajo. Decir, hombre, reparé la fuente, me costó mucho repararla, pero ahora que ya la tengo lista, me doy cuenta de que el micro estaba malo y Que no se consigue. que no se consigue o que no justifica conseguirlo. Ajá. Y que el micro estaba malo porque tenía terminales en corto. Y que esos terminales en corto hubiera podido mirarlos, inclusive chequeando la conexión que desde la fuente va hacia el micro en el conector o en el propio integrado cuando se puede medir eso con continuidad. Hay muchos casos en donde integrados de soldadura BGA, que es Ball Grid Array, son los que son soldados con bolitas por debajo, que las soldaduras no son visibles desde fuera. Esos integrados es difícil uno decir, o imposible, uno decir que va a chequear un determinado pin.
pero por lo menos las entradas de alimentación sí las puede ver, porque eso se identifican a través de filtros, a través de bobinas o fusibles, a través de los nombres de las fuentes. Entonces decir, esta fuente me pita o no me pita con tierra. Entonces de esa manera saber tanto para las fuentes como para los demás terminales, si alguno que no está conectado con tierra me pita con tierra, y eso lo puedo hacer en cuestión de 2, 3 minutos y de una vez saber si al aparato se le fue el daño más adentro o se quedó simplemente en la parte externa que puedo reparar.